Y bueno, chicos, entonces, bueno, sondeando, yo sé que Nayeli, Argelia, tú también, Miguel también, se diga, Nico también, pero ¿tú lees o ves películas de terror de manera constante? Películas de vez en cuando, pero de terror no muy seguido. No muy seguido, ok. Yo soy muy miedoso, está claro, yo soy miedosísimo en lo que le sigue, pero precisamente creo que por eso convivimos con el género de una manera muy diferente. Y bueno, antes de empezar leyendo o haciendo un poquito de las preguntas, porque al final de cuentas es un conversatorio, es para incitar a que hablemos un poquito de todo esto. Pues bueno, México como país, como nación, es un tema muy interesante. Yo estaba platicando de esto con un amigo hace poquito, usando como hincapié esta película que creo que se va a estrenar estos días, no tiene nada que ver con terror, que es esta película de Batman azteca, que básicamente pues es Batman, pero es un guerrero azteca, ¿no? Y hay una cuestión muy curiosa en México que cuando recurrimos a narrativas del imaginario colectivo mexicano, siempre nos ladeamos específicamente a estos íconos que siempre, pues que es la lucha libre, lo que es la cuestión prehispánica, y bueno, eso sí es parte importante de México. De hecho, hay muy buena literatura que toca estos temas en México, sin embargo, da para más. O sea, tenemos íconos como Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Leonora Carrington incluso, que hablan de una feminidad y de los aspectos de ser mujer viviendo en México. Hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con terror social o incluso con un imaginario un poquito más mixto, ¿no? Y bueno, voy a todo esto porque la experiencia de ser mexicano es algo muy curioso porque no es igual en toda la República. El mexicano norteño, por estar en convivencia con la frontera, siempre va a estar un poquito más permeado de las sensibilidades estadounidenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces el terror se ve como entretenimiento, ¿no? Tenemos géneros como el slasher, los asesinos que andan matando a diestra y siniestra de los adolescentes de los campamentos, y aquí en México, por ejemplo, el asesinato es un tema sensible, ¿no? Es una llaga que todo el tiempo está abierta, son dolores muy constantes que no dejan de desaparecer. Entonces, la forma en que nosotros convivimos con el terror no es exactamente la misma que con Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en frontera, por estar tan pegados con toda esta noción, pues es diferente a cómo la gente adopta y aborda el terror en el centro de la República. Por ejemplo, no lo tengo aquí en la mano, aquí está un poquito, digo, si a alguien le gusta leer, lo acerco, pero hay un cuento de una escritora local que se llama, el cuento se llama Están entre nosotros, ellas están aquí, perdón, y el cuento trata sobre la desaparición, ¿no? Los feminicidios, y estas figuras antiguas que son las tlahuelpuchis, y cómo rescatamos esta iconografía para retratar el terror. Ustedes, porque sé que algunos aquí escriben terror, ¿tienen algún tema en específico como mexicanos o mexicanas que les gustaría haber abordado de una manera más frecuente en el terror mexicano? Creo que es una pregunta necesaria, porque les comparto, porque si bien es totalmente válido, por ejemplo, tenemos aquí a Argelia Puga, una autora local que tiene una novela muy interesante bueno, no quiero spoiler ahí, pero tu novela está fuera del contexto mexicano. Sin embargo, a veces también es importante retratar la experiencia local. Tu ejercicio está totalmente súper chido, ¿eh? De hecho, creo que no tenemos mucha narrativa de tu subgénero del terror. No quiero. ¿Se vale hablar de qué es? Sí, bueno, esta es una novela sobre licantropía, sobre hombres lobo. Hay novelas muy bonitas escritas en México sobre licantropía. De hecho, no sé si te recomendé una que se llama Licaón. Licaón es una novela de hombres lobos situada, creo que en los años 20 en Ciudad de México, y es un ejercicio más bien abordando el lado clásico del hombre lobo, ¿no? O sea, muy como muy de cajón, muy respetando las fórmulas, pero es un ejercicio muy bonito, y es totalmente distinto a lo que tú hiciste. Pero realmente en la frontera no me he tomado con tantos textos, y no es que ninguno más que tuyo, que aborde la figura del hombre lobo tal cual como tema central. Pero por ejemplo, ¿hay algo que a ustedes les gustaría ver de manera más frecuente, o algo que ustedes digan, sabes que está muy trillado ya este tema en la narrativa mexicana de terror? Yo creo que no se aborda bien, pero estaría interesante un ejercicio de machismo en el terror. Ok, sí. Sí. De cierta forma el huésped es
El huésped, sí. Sí, y ahí está la cosa. Mapachil siempre va a ser un espacio seguro y nunca vamos a abordar el acceso a la literatura o el conocimiento de las obras desde un ángulo de vergüenza, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Estamos en la escuela tomando clases sobre literatura o apreciación de la literatura y nunca va a faltar la persona que, ¿cómo que nunca has leído a Paro Dávila? ¿Cómo que nunca has leído este cuento? Y no tiene nada de malo. Yo muchos de estos autores que están aquí no los he terminado de leer completamente y es un redescubrimiento constante. Muchos usuarios de la biblioteca, lectores o incluso gente que viene de pasada y agarra un libro, me recomienda títulos y eso es lo bonito, ¿no? Crear comunidad. Entonces voy a hacer esta pregunta ahora. Nico, ¿tú has leído El huésped de Amparo Dávila? Ok, mira, te voy pasando el libro, igual lo voy rolando. Esto va a ser una especie como de mix. Vamos a platicar haciendo preguntas, a picar las costillas un poquito sobre el tema de leer y escribir terror como mexicanos y mexicanas, pero también va a ser una sesión de micrófono abierto para hablar y bueno, leer en voz alta algunos que otros textos. Yo quiero empezar leyéndoles un cuento de Guadalupe Dueñas. Ahorita lo busco, lo que platicamos. Pero bueno, como dice Miguel, el huésped toca este tema, ¿no? Este machismo, creo que es un machismo muy específico. Sí, el de la convivencia entre el hombre y la mujer. Así el es, matrimonio. el matrimonio, ¿no? Justo en ese también viene otro que es Oscar, que es en un pueblo apartado. Ajá. Que el personaje de Oscar, que es un hijo que tiene una cierta discapacidad, es el que manda en realidad en la familia, no son los papás de los hijos, es él. Ajá. Esta como tiranía, ¿no? De los niños. No es un niño como tal, pero... Ajá, ya, sí. Y es muy válido porque también es una experiencia de los mexicanos. O sea, por ejemplo, el convivir con figuras tiránicas, sean niños, mujeres. Aquí en México, a pesar de que hay un machismo permeando muy fuertemente en la cultura mexicana, también existen los patriarcados. Y a veces lo que dice la abuela o lo que dice está muy pesado y son figuras tiránicas. Entonces eso también es un aspecto interesante de retratar en la literatura mexicana. Por ejemplo, en lo que van pensando en su respuesta a esta pregunta, yo me gustaría leerles este cuento de Guadalupe Dueñas muy brevemente. Disculpen por todo el ruido de fondo, pero ahí va. Igual si alguien se anima o quiere leer algún texto, más que bienvenidos. Historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre. Y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido preguntas, así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita, ahí dormíamos 7. Mi papá siempre fue un hombre práctico, había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las dos mayores, las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza, y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues, aunque solamente la vio en una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero, fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desválida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor de heliótropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dice que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita, sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero.
el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá por el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Y bueno, creo que mejor leamos fragmentos porque está un poquito largo para no agarrarnos tanto tiempo, pero mira, ya empezamos aquí hablando de pues estas dinámicas de un micromachismo, podríamos decir, de un apartar de la sociedad. Es una historia triste, las invito a que la terminen de leer. Guadalupe Dueñas es una joya literaria. No sé si alguien ya había leído esta historia de Mariquita. Bueno, Guadalupe Dueñas aquí tenemos disponible. Y bueno, no sé si pensaron la respuesta a esta pregunta, ahorita lo que leía. Cuando dije machismo no me refería solamente a hombre contra mujer. Ah, ok, sí, no, Porque está también el machismo de un hombre en el hermetismo, de no expresarse. ok. El hombre de yo puedo con todo solo. Vlad de Carlos Fuentes. Vlad de Carlos Fuentes aborda es un aspecto de la toxicidad masculina, ¿no? A final de cuentas. Pues es una historia de vampiros en la Ciudad de México, que es un viejo conde que llega a México y le pide a cierto contratista que ya también está muy viejo, que le rente o que le busque una casa que esté en un acantilado, pero también le pide ciertas especificaciones y se empieza a meter en aspectos de la vida del contratista. De hecho, chicos, si quieren, ¿por qué no hacemos un círculo para platicar más a gusto, no? O sea, en vez de estar aquí yo... Mira cuántas es un cotorreo. Sí, no para no batallar. Sí, para platicar más a Pero gusto. cerradito. Sí, cerradito. Porque si no, no se Y esto tenemos. ¿Sí les parece bien que grabe o...? Sí. Ok. Entonces vamos a poner aquí para que más a gusto ahorita porque el ruido de al ladito. Vamos a ponerlo así para que se alcance a ver la biblioteca. Así está bien. Okay. Igual. Podemos pasar el micrófono más a gusto si quieren. O así sin micrófono, ¿no, chicos? Sí, porque no se Escuchas Sí, más para la grabación. La grabación. Aquí está el micrófono. Entonces, ¿qué quedamos? Estamos platicando Vlad, ¿no? Vlad lo tenemos aquí en la biblioteca, no he tenido chance de leerlo. Ya lo leíste y entonces aborda este tema del como... Sí, lo aborda. Por ejemplo, las voy a poner aplicando costillas. ¿Qué fue lo último? Voy así para acá. ¿Qué fue lo último de terror mexicano que leíste o que viste en cine? También se vale eso. Terror mexicano. Mejor me da yo para acá porque la neta no me acuerdo. ¿Tú quieres opinar o nos saltamos? La última película fue Huesera, la película Huesera, que ahí va sobre maternidad, ¿no? No sé si ya todos vieron Huesera aquí. Vean. Ok, sí. ¿Puede haber spoilers? No, lo pregunto por todos, ¿no? Bueno, digo, en general, bueno. Huesera es una película mexicana que salió hace 2 años, si no me equivoco. Ahí les quedo debiendo el dato de la directora y la guionista, porque creo que premiaron mucho el guión. No me acuerdo el nombre, pero van a hacer una adaptación de Mandíbula. Sí, Mandíbula va a ser así. Michelle Garza Cervera. Michelle Garza Cervera es la guionista o la directora. La directora. Y ella, ¿qué onda? Súbete si quieres aquí, hacemos espacio. Cáigale. Sí, de hecho, bueno, Mandíbula, la Mónica Ojeda, la autora es ecuatoriana, ¿no? Sí, bueno, y la van a, sí, vimos que Gael García y Diego Luna la van a producir, pero la va a dirigir esta directora, Michelle Garza Herrera. Huesera es un ejercicio muy interesante, y la película es muy buena, está muy bien ejecutada, tiene un poquito como de horror sobrenatural, body horror también, pero más que nada es sobre la maternidad, creo yo también sobre vivir desilusiones, o sea, pues, es una depresión postparto, ¿no? Sí, la película, digo, no vamos a entrar a spoilers, abre con una toma muy interesante de hecho no sé si
yo quiero pensar que sí es real, es una estatua gigantesca de la Virgen de Guadalupe y se ve imponente. De hecho, hasta pareciera como una estatua budista o algo por el estilo, así como medio tétrica y sombría. Y están cantando la canción esta de la guadalupana, ¿no? Entonces, la toma inicial está súper como interesante y creo que de ahí como que va partiendo la historia, porque como esta añoranza inicial de querer tener un bebé, pero luego toparte con la realidad de que sabes que esta no es la realidad que realmente quería, ¿no? Y este es un diálogo muy interesante porque a las mujeres les meten esta idea de que a fuerzas tienen que tener hijos para poder tener una feminidad completa, a fuerzas tienen que cumplir con ciertas experiencias y claro que no, o sea, se vale totalmente no tener hijos, se vale totalmente también tenerlos, o sea, buscar una maternidad más tradicional. Todos los modelos de la feminidad es válido. Y digo, yo no soy quien para decir porque soy un hombre, pero a lo que voy es, la película hace este ejercicio muy interesante de eso, o sea, de retratar esta realidad de que, ¿sabes qué? Simplemente no quiero lidiar con esto. Juega un poquito con el elemento del horror corporal y está muy suave que se esté haciendo actualmente cine de terror de esta calidad, porque tenemos Veneno para las Hadas, y otras películas mexicanas de antes que están muy bien ejecutadas. Creo que por ahí de vez en cuando voy a mencionar un poquito de proyectos mexicanos también, no nada más autores que fomentan el horror. Por ahí hay una historiadora mexicana que se llama Denise Tabor. Ella es amiga del proyecto, de hecho nos acaba de donar un libro, está por estrenarse en octubre. Ella constantemente da talleres con temática de terror. Este martes que viene, si no mal recuerdo, va a empezar a impartir uno sobre cuentos de hadas, desde la perspectiva del horror. Pero bueno, vi hace poquito que compartió en redes una adaptación de La Leyenda de la Llorona, que por cierto no es mexicana, es latinoamericana, no es exclusivamente mexicana. Y es una versión en blanco y negro muy interesante. Me recordó un poquito como con la técnica cinematográfica a una película que se llama House, no sé si la han visto. A House sí, tú Ana muy bien, tú sí sabes, pero con este movimiento así como de efectos especiales medio como caricaturesco, no sé cómo explicarlo, pero muy suave. Pero bueno, ahora quiero parlotear. Entonces, ok, pues en mi caso fue un cuento de pescadores, La Leyenda de la Miringua, que es una película de horror folclórico que tiene que ver con una figura, creo que es veracruzana o michoacana, no, es del lago de Veracruz. Bueno, es que ahorita que conseguimos el dato, la miringua es algo así, es algo muy curioso, porque la miringua es tanto una figura mitológica como Pátzcuaro, Michoacán, sí. La miringua es una figura mitológica específicamente creo que del lago de Pátzcuaro, que es algo así como una sirena, ¿no? Que seduce a los hombres en general y los lleva a su muerte. Pero también la miringua se llega a describir como un sentimiento de olvido. Entonces, ellos allá tienen esta expresión que de repente vas caminando y se te olvida, vas en modo automático y se te olvida por dónde vas y, ay, cariño, ¿cómo acabé aquí? Y eso es una miringua también, o sea, entonces es una dualidad, ¿no? De figura corpórea, o sea, una sirena, por así decirlo, malvada, pero también esta sensación de olvido, de andar desconectado, ¿no? Y bueno, también está en Prime Video, gratis, no tienen que rentarla, muy recomendada también. Está un poquito lenta, pero es muy buena película de terror. Entonces vamos así. Entonces tú me dices que nada de películas de terror, mexicanas ninguna te viene a la mente, que hayas visto así. Creo que la última que vi fue Orfanato. El Orfanato es español, pero no la dirigió, la produjo Guillermo Toro. Bueno, pero es válido totalmente. Entonces ahí los temas son como más bien abandono, bueno, era sobrenatural. Es duelo, sí es cierto. Ok, que aquí en México, pues también el duelo forma también una figura importante. De hecho, el cuento que les estaba leyendo, el fragmento del de Mariquita, de Guadalupe Dueña, tiene que ver también con el duelo. No sé si se dieron cuenta. ¿Tú has leído ese cuento, Ana? Creo que llegaste. Una historia de Mariquita, creo que se llama. De Guadalupe Dueñas, que tiene que ver con una niña que fallece y la tienen en un frasquito, ¿no? Formaldehído, básicamente. Pero también el duelo es una figura importante en el mexicano, porque la forma en que nosotros convivimos con la muerte es muy, muy diferente a como lo hacen otras culturas. Pues ahí se viene el Día de Muertos, pero bueno, digamos, Argelia, ¿cuál fue la última novela o película, libro? De Avery. A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia de lectura.
Sí, pues es una antología de cuentos, cada uno tiene temáticas diferentes, obviamente, muy concreto en la parte de terror, pero sí, tiene, a pesar de que no todos los personajes o no todos los espacios son propiamente en México, sí tiene muchísimos elementos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, por ahí está uno que tomó de referencia una canción clásica de las brujas, ¿no? Y la hora de la bruja, o espacios así como muy del campo, del ranchero, etcétera, y las dinámicas de familia, o del hombre en distintas situaciones, no quiero decir necesariamente machista, pero sí están muy interesantes y se los recomiendo también. Son cuentos cortitos y yo creo que el elemento de la parte mexicana es muy natural en sus cuentos, ¿no? No es como que tenga que convertir en terror propiamente algo, pero sí está utilizando los elementos de una manera muy bien integrada y que se siente todo muy natural. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas el video más bien. Ahorita que mencionas a Avery, pues Avery es amigo del proyecto, constantemente participa con nosotros, tanto donándonos libros como también estando presentes aquí en la biblioteca, ayudando. De hecho, el librerito que tenemos de la sección infantil lo hizo él, aquí un pequeño comercial, también tiene su carpintería, anda haciendo libreros en forma de ataúd ahí para que se lo ofrezca, ¿no? Y bueno, Avery, él es muy fan de Stephen King. Entonces, el horror de donde se nutre es como esta mezcolanza entre un estilo un poquito más gringo, más foráneo, pero también las sensibilidades de vivir en México, ¿no? Entonces, como dices, no todos sus cuentos se ubican necesariamente en México. No tiene nada de malo hacer eso, por cierto. Pero también como que utiliza un poquito del folclore, precisamente para esta actividad en redes. La cancioncita que utilizamos para promocionar la plática fue precisamente este son de la bruja del que habla Argelia, ¿no? El de ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ¿no? Es una canción muy bonita. Y bueno, ya me acordé, hablando de King, aquí como comercial para la sala de lectura, no nada más nosotros, aquí ustedes tienen una antología tributo a Stephen King, hecho por latinoamericanos y tiene participación, no me acuerdo si más de un mexicano, está Alberto Chimal. Chimal, Alberto Chimal es un escritor mexicano de terror, desde los pesos pesados, ahorita voy a mencionar algunos nombres. Aquí en la biblioteca, ahorita no agarré ninguno, pero tenemos uno en la sección infantil. Más adelante nos iremos haciendo otros títulos de Chimal, pero tanto él como su esposa Raquel Castro escriben terror. Y bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño comercial para platicar de autores mexicanos. Ana, ¿cuál fue la última novela de terror o película de terror hecha por mexicanos o escrita por mexicanos que te venga a la mente? Justo ayer estaba viendo con mi mamá la de Más negro que la noche. La viejita. Porque la primera, porque yo sí me acuerdo que esa película cuando la vi, más chica, sí me asustó, o sea, sí me provocó mucho temor. Y después eso me pusieron Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Pero ayer que vi la de Más negro que la noche, sí dije de que buenísima película. Fue como, de chiquita la vi y ya fue parte de por qué me dediqué también a escribir terror, porque dije, bueno, yo quiero crear ese suspenso, ¿no? Sí, no, es que, y esa es la cosa, o sea, también, por ejemplo, yo en mi caso, la literatura, más bien el cine no es muy fuerte, soy totalmente neófito a la hora de hablar de cine de terror mexicano, pero hay muchos cursos que abordan esta narrativa, ¿no? Nada más buscarla en internet, cursos por Zoom, por ejemplo, esta historiadora Denise Taborn, la modalidad de sus talleres son por Zoom. Entonces muchas veces nutrirse o tener a alguien que nos guíe por estos caminos es muy necesario, ¿no? Para redescubrir estos clásicos. Yo, Más negro que la noche, creo que nada más llegué a ver el remake que le hicieron. ¿Puede ser Marta y Gareda? Sí, ¿verdad? O estoy confundiendo. O Hasta el viento tiene miedo. Entonces, Marta y Gareda es vimos el remake, ajá, sí, pero la original nunca la he visto. Entonces ahorita que me dices eso, lo voy a checar. ¿La tienes en DVD?
Otro tema del que estábamos hablando es súper necesario. Si tienen colecciones de DVDs, de Blu-ray, cuídenlas, porque la preservación del cine o incluso de los videojuegos es súper importante. Nosotros andamos coleccionando DVDs cuando vamos a alguna segunda o algo así, andamos ahí consiguiendo, porque más adelante nos gustaría también, aparte de manejar la modalidad de préstamo de libros, manejar la modalidad de préstamo de DVDs. Yo me acuerdo que ustedes recuerdan o les tocó, bueno, no sé si a ti también, sí, ahora estoy. Ir a una video y rentar que los VHS o los DVDs, y es una experiencia muy bonita porque aparte del acto de ir a un lugar específicamente para consumir, que no todo esté a la mano, ¿no? El control, el hecho de toparte con gente, mira, mi amigo, mira, acá todo ese sentimiento de comunidad es súper importante. Y pues el andar como regresando a esos espacios donde se promociona la cultura. Ahora, Nico, la misma pregunta, ¿cuál fue la última película de terror o novela que hayas leído? Porque yo sé que, por cierto, comercial, Nico también escribe terror. Ahí no sé si nos quieres platicar un poquito de tu proyecto. No, es cierto. Ok, primero, contestando la pregunta. La última no fue novela, fue antología. ¿Cómo se llama? Los dos horrores causan, creo que es el volumen 2 y el volumen 3. Hay un cuento que se me quedó grabado, hermoso, en el más sentido de la palabra. Es del Día de Muertos. No sé, creo que está en el 3. El de la persona que tiene el bicho cuando tiene relaciones con cadáveres. Sí, ya, sí. Así empieza, o sea, así empieza. Se va fuerte, ¿no? Se oye fuerte, pero es romántico, de verdad. Esas son las Lo que pasa, es una de las, creo que tiene como 5 o 6 historias cada horroris causa, y esa no ganó, pero está muy interesante. Narra sobre cómo cada 2 de noviembre le pide permiso a esta persona a la muerte para que traiga a su esposa de vuelta. La condición es que trae a toda la familia de la persona, y entonces el tipo tiene que conceder los caprichos a la muerte, que en esa novela en ese cuentito la llama como la cabrona. Ok. Y está chido eso, en esa convivencia con la figura, la persona, la muerte, la Catrina. Sí, y en este cuento, o sea, la necesita pero la odia, y está hermoso como es, y es una, pues, analogía al duelo, obviamente. Al no dejar ir. Ajá, al no dejar ir te estás enfermando literalmente por estar con tu esposa muerta, pero no puedes tener no lo puede hacer de otra manera, el personaje. Y creo que también el hecho de, hablando ya como de temas un poquito ya más, no sé si propiamente mexicanos, pero algo que realmente nos aqueja. Los mexicanos tendemos a tener familias muy grandes, entonces sí. es muy común que nos juntemos, el bullicio y todo esto, y creo que también, si bien tiene un lado positivo, porque la calidez del mexicano no la comparten muchas culturas, de hecho nos quieren mucho en otras partes del mundo precisamente por eso, son muy cálidos, ¿no? La mayoría. Porque también hay gente que es totalmente válido, que no les guste ser más como aprovechadores, pero el hecho de tener este tipo de sistemas de soporte o de familiares, vaya, también tiene su lado negativo, no tener privacidad, como dice Nico, en este caso te pide que traigan a toda la familia, tener a la tía Metiche, a la abuela, y no tener este sentimiento de privacidad o de individualismo. Entonces creo que lo retrata muy bien en este cuento. No me acuerdo quién es la o el autor, ahí debe venir en la... Ahí tiene que venir en la antología. ¿Autor? Y también pues estoy con Demonia. Demonia. Con comercial, por cierto, ya fijamos fecha. Papachis va a tener su primer club de lectura oficial. Nos vamos a reunir el domingo 19 de octubre, mediodía, en la cafetería The Witch, en el centro, en Pasaje Gómez, por quien guste, y Nico tiene el libro que estamos leyendo para esta primera junta. Es un escritor mexicano llamado Bernardo Skin, creo que él es de Guadalajara, sí, y es una colección de cuentos muy, muy bien armada. Creo que es parte de una trilogía que él escribió, ya tiene más colecciones de cuentos. De hecho, se viene una, si no me equivoco, próximamente, que se llama Rey Lepra. Aquí en la biblioteca tenemos esos 3 libros, pero pues se pueden conseguirlo en librerías locales para reunirse esta vez con nosotros adelante. Entonces, me pasó algo curioso, sí. Vengo de leer 3 antologías y yo dije, bueno, una novela, y que me topo que es otra antología y dije, híjole, bueno, ni modo, pero está muy buena, y bueno, películas, las últimas que he visto que me han llamado, que de recientes es pues, Guayacera,
desaparece por completo. Muy buen ejercicio. Y pues Turno Nocturno, pero ajá. No es buena. La actuación de Tony Dalton es buena. Iba a decir si tiene elementos rescatables, Ajá. pero, o sea, tendrá... Tiene elementos rescatables. Tiene elementos rescatables. Ponen, por favor, acabo de duda. En la actuación de Tony Dalton es muy buena. En la temática que tocó es buena, pero se cae al final. Siento que se cae bastante al final. Se acelera un poquito, ¿no? Porque, Sí. digo, no queramos por los... ¿Está en Prime Video? ¿Dónde está la...? Ay, no sé, yo la miré en el cine. Prime Video, ¿verdad? Sí. No, nosotros la vimos también en Prime. Pero digo, hay que consumir... Miren, se vale, porque por ejemplo, hace unos días intentamos... No, más bien, no intentamos. Vimos una película de terror mexicana que se llama El Amarre. Y no... O sea, a veces apoyar el cine de terror mexicano cobra su factura, ¿no? Entonces, no, o sea, por ejemplo, el Turno Nocturno no está a ese nivel, porque todavía el Turno Nocturno es como, ok. Es que lo que me gusta es que estaba jugándose con el terror psicológico, algo que no hace mucho el horror mexicano. Siempre es muy como, tiene que ser un elemento sobrenatural. Ajá, es muy sobrenatural, o es, no sé, pero se fue poquito por lo psicológico y eso lo aprecié bastante. Y pues las que tengo de antaño, Macario supongo, que no sé si considera horror, pero pues, me gusta mucho. De hecho, Travel es, ¿de dónde es ese? Es alemán, pero prácticamente toda su literatura la escribió en México. Es mexicano por adopción. No sé Okay. si se van, porque también, por ejemplo, Leonora Carrington, ella no nació en Es británica. Italia, pero básicamente es mexicana, ¿no? O sea, Bueno, creo que la trompeta acústica la había escrito originalmente en francés. okay. Creo que su primer poetario, el de la Veritate, también es en francés. Okay. Pero vivió aquí prácticamente toda su vida. O sea, bueno, lo que voy es su narrativa probablemente esté impresa de la experiencia de vivir en México, ¿no? Sí. Entonces, por adopción, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Un elemento rescatable de la película esta de Nocturno, de cuenta que me acuerdo, es brindar a la luz la leyenda esta de la planchada, ¿no? De la enfermera esta que supuestamente parece que es Ciudad Juárez, ¿no? Donde ocurre la película. No sé, Ciudad de México. no me acuerdo. Ahí les debo el dato, pero... Ciudad de México, ok. Sí, el Hospital General de Ciudad de México, algo. Ajá, sí. Pero muchas como... Digo, porque luego todas las ciudades tienen la planchada, ¿no? Como la Llorona. Pero eso es bueno, ¿no? O sea, utilizar estas figuras... Por ejemplo, digo, está la Llorona, que creo que hasta de refrito, ¿no? Pero rescatar leyendas un poquito menos como... conocidas o abordadas para crear terror, ¿no? El Hospital Juárez en la Ciudad de México. El Hospital Juárez en la Ciudad de México. Y pues gracias por el anuncio. Finalmente, pues lo que me baso principalmente, me gusta mucho, pues mi núcleo es el horror psicológico, entonces trato de hacer que la mayoría sean temas de trauma, temas de depresión y en alguno que otro caso automutilación. Pero pues todo esto desde el punto de vista de una persona que todo lo ve lógico. O sea, para la persona que está haciendo el acto o para la persona que está sufriendo esto es normal porque ya lo somatizó. No hay elementos sobrenaturales entonces. En algunos casos sí, casi no me meto tanto en el sobrenatural, pero sí lo llego a tocar. De hecho, los últimos cuentos que escribí tienen algo de sobrenatural por ahí. Okay. Sí, acá como comercial, digo, no quiero que te chives, pero tenemos de Nico una participación en antología, de hecho también de Ana, aquí en Canéfora, también creo que en formato fanzine. Que de hecho, es más, aprovechando que estamos, no sé si quieres compartir que tienes también un proyecto de reseña literaria. Bueno, la página que creé se llama Anna's Spells Tales. No es tanto de terror, sino que lo que quiero es, pues me gusta mucho leer, ¿no? Entonces me gusta tanto compartir de terror, ahorita más que se aproximan las fechas, y fantasía, que siento que es algo que no se toca mucho en México. Entonces la verdad es que yo quiero compartir pues todo el amor de la literatura que yo tengo, ¿no? Y todos los libros que he leído, pues para buscar expandir como que la lectura aumente un poquito, porque sí, hemos visto en mi salón las gráficas de lectura en México y decimos, Ya está por triste esta conversación. Digo, no es fantasía pura, quiero decir, creo que más bien es algo así como weird o todo, como híbrida la literatura de este amigo, pero Emiliano González, no sé si lo has leído. Es creo que de los pocos referentes que tal vez pudieran encontrar por ese nicho comercial, ¿no? Bueno,
Esta Guadalupe Dueñas también tiene un par de fantasía oscura, Fantasía lo oscura. podríamos llamar de esa forma. Leonora también está un poquito, pero ella es más bien fantástica. Leonora Carrillo, Ajá, con tintes de terror. tintes de terror. Sí, sobre todo donde entra esto de la dualidad fantástico-terror es la debutante, justamente. Conejos Blancos sí se va directamente al terror. Para, a final de cuentas, esta conversación, esta oportunidad también para que nos pasemos datos, o sea, como compartir recomendaciones, cosas que nos estén emocionando sobre terror hecho en México o por mexicanos, ya sea nacidos aquí o por adopción, por así decirlo. Digo, no sé si quieres compartirnos algo. La última cosa, gracias por mencionar la antología. La que mencionó él es cuento Lovecraftiano, pero vienen dos, por suerte me seleccionaron otras dos antologías. El siguiente cuento que se va a salir, creo que ya salió por parte de Factor Literario, se llama El legado de mi padre y exploro duelo, pero distorsionado porque el hijo se da cuenta que el papá no es una buena persona y de ahí se deriva la historia. Y el otro se llama Y Nada Más, ganó, bueno, fue finalista en, ¿cómo se llama este? Nueva Bestia. Nueva Bestia. Nueva Bestia, y es sobre Halloween en la frontera. Okay. Es un cuento, ese cuento de verdad sí está muy pegado aquí en este pechito. Ajá, ¿te gustó desarrollarlo entonces? Oh, sí. Se los voy a rolar con mucho gusto en la comunidad en octubre porque quiero que, ajá. Por cierto, chicos, hace poquito abrimos un grupo de WhatsApp en Upachis, entonces ahí si tienes confianza puedes pasarlo, es un espacio seguro. Es un lugar para hablar de terror y cosas por el estilo. También ahí está el grupo de los miembros de Upachis, la gente que tiene creencia, le vamos compartiendo adelantos con anticipación. Si no están en el grupo, me avisan para meternos. Y tenemos también el grupo de WhatsApp de Club Lectura, ahí estamos coordinando todo. Y bueno, ¿sigues tú? ¿Cuál es tu nombre? Abigail, ¿cuál fue la última película o libro de terror escrito en México? O sea, en México que hayas tenido la dicha de experimento. Pues sobre libros escritos en México, sí, de terror, la verdad no he leído, pero películas, mi saga favorita es la de las leyendas, la de Anima Studios. Las animadas. Sí. ¿Cómo se llama ese estudio? Anima. Estábamos hablando hace poquito con unos amigos sobre la animación en México, precisamente porque siento que hay mucho talento, pero luego lo que pasa es que pues nos contratan fuera, pues. Hay un éxodo muy fuerte, ¿no? Aquí tenemos precisamente la novelización, ¿no? De convenciones. Creo que es la de Chupacabra. Pero sí, entonces. Mira, aquí está. Sí. Si lo quieres ver, gracias. De demonios, sí. No, a mí me tocó porque tuve que poner de ella ayer y dije, ahorita lo dejo. Sí, ahorita, de hecho, podemos, no sé si alguien quiere leer o lo veo si alguien se anima, el Data Cocina. Yo me lo vi. Sí, esto, que por cierto, comercial, digo, no está poco, creo que ya está casi 100% confirmado, pero el martes, creo que 11 de noviembre, vamos a tener una charla que se va a llamar Muertos de Hambre. Básicamente va a ser una charla, esta sí va a ser con un poquito de guía, con apoyo visual, por así decirlo, sobre terror, horror, que tenga que ver con el acto de comer, con el acto de cocinar, o con el acto de la mesa, cultivar, la mesa, todo lo culinario, ¿no? Y alta cocina, pues, obviamente es un obligado, ¿no? Ayer acabo de recordar, checando mis antologías de terror, hay un cuento de Fernando Pessoa que es sobre una cena. Se llama tal cual una cena muy particular. ¿Sí? ¿De terror? De terror. No Es sabía, terror. No sabía que escribía. Pessoa cultivó uno que otro cuento de terror. Súper bien. De hecho, para los que no sé si quieren explicar un poquito quién es Fernando Pessoa. Pessoa fue un poeta portugués. Él es más reconocido por su poesía. De hecho, yo cariñosamente le digo el esquizofrénico, porque tenía muchos, ¿cómo le llaman? Heterónimos. Alberto Caeiro, Pessoa se llamaba Alberto Caeiro, Bernardo Suárez, tenía como 70 y tantos heterónimos, por eso le digo el esquizofrénico.
Y aparte de su poesía, que hay un poemario que cae un poquito en lo esotérico, que se llama Mensaje. Ah, sí, sí. Uno de sus libros más famosos es el libro de Desasosiego, que es un diario de um, de un ayudante de contador y te va aventando unos putazos filosóficos, pero ganchos por arriba y ganchos por abajo. Pero es más conocido por la poesía, pero pues, creo que hace poco impedimenta editó sus cuentos completos. Es una editorial muy bonita, pero Muy cara. No sabía que tenía terror. Te lo voy a pasar. Sí, está muy curioso su ejercicio, ¿no? Porque por ejemplo, hay muchos autores con seudónimos, por ejemplo, ahorita que se viene el natalicio de Stephen King, pues tenía Richard Bachman, ¿no? Pero este amigo a sus, seudónimos y heterónimos les daba toda una personalidad, toda una biografía, entonces escribía desde un punto, era un ejercicio todavía más desarrollado, pues, totalmente ad hoc el apodo de esquizofrénico, porque pues, tenía un montón. Entonces hay un ejercicio interesante de lectura. Bueno, ahorita al ratito que demos toda la vuelta con esta primera pregunta, podemos leer a Carlos, si les parece. Entonces, esto de Anima, que tenemos. Sí. ¿No? ¿Cuántas son? Creo que ahorita van 5 y ya están las 6 en producción. Hoy esa producción nueva. Yo pensé, súper bien. ¿Las 6 de qué va? De regreso del Charro Negro. Ok. Fíjate que creo que no tenemos nada de Charro Negro en la biblioteca. En una antología de cuentos de terror que andan por ahí, mexicano, creo que hay. ¿Fue la? No. Habrá que ver. Sí. Creo que fue una editada por Emu. Ok, ya. Sí, probablemente. Digo, porque en la revista, bueno, también tenemos revistas, por cierto, aquí les quiero compartir. Sí. Ok. Entonces, sí, rapidito les paso, ¿no? Tenemos mucha literatura de terror en México, autores locales, los pesos pesados, los que, ahora sí, como dicen, los que caminaron para que nosotros corriéramos. Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, creo que Inés Arredondo también. Francisco Tario, por ejemplo, no sé si alguien haya leído a Tario. Tario tiene uno de los cuentos más tristes, habidos y por haber de la noche del perro, tristísimo ese cuento. Y bueno, también en México tenemos revistas especializadas de terror y ficción especulativa. Aquí les quiero compartir esta que se llama La Rocambolesca. Tiene talento ahí como Lola Ancira, que Lola Ancira, de hecho, también se me fue donde agarrar. Lola Ancira también es un ejercicio muy suave de terror social, también fantástico, si no recuerdo. Estuvo aquí este año, ¿cuándo fue? Este año estuvo aquí en Tijuana, allá por el Tronco. Y bueno, son plataformas en las que se puede difundir el terror, no necesariamente todo tiene que ser en antologías o en medio tradicional. Autoras, por ejemplo, como Marcia Ramos, una autora local aquí en Tijuana, no es pero ha manejado la figura del fanzine para también empujar su obra, y es totalmente válido y es una manera más fresca también de empujar tu narrativa, ¿no? Entonces, hay más como dato curioso. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo más sobre las películas estas de Anima Studio, que te haya gustado. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, ver? Pues la verdad mi favorita es la de La Llorona, porque Llorona. siento que la interpretación de quien hizo a La Llorona fue muy buena. Además de que mezclaron pues el español junto con el náhuatl para darle Está muy bonito. más énfasis pues a la historia. También me gusta mucho de que tienen una sección, bueno, yo la he visto en TikTok, a lo mejor también está en YouTube, de que cuentan más leyendas fuera de las películas, también de las series que hay en Netflix. Así que pues siento que es una saga muy completa, a decir verdad, sobre todo las leyendas mexicanas. O sea, para respetar ese ejercicio de los mexicanos. Está suave. Y ahorita que mencionas lo del náhuatl, yo no he visto la película, pero en la película de repente los personajes hablan en náhuatl. Más que nada La Llorona. La Llorona. Ok. Sí, pues porque está arraigada, bueno, del lado mexicano, ¿no? Porque pues, toda esta cuestión de La Llorona, por ahí, de hecho el año pasado, creo que dimos una plática sobre leyendas mexicanas. Y durante la investigación, para poder dar la mayor cantidad de datos posibles, me topé con que creo que es un dramaturgo mexicano, intentó registrar La Llorona o la leyenda de La Llorona como patrimonio cultural inmaterial de México. No me acuerdo si sí corrió. No corrió. Creo que no corrió, pero pues, o sea, ¿cómo puede hacerlo? Porque pues, también en otras partes de Latinoamérica la leyenda de La Llorona pues, es parte de la identidad cultural de estos países. Latinoamérica y España. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en otras partes tienen la leyenda de la Witting Women, ¿no? de la Witting Woman. O sea, esta
arquetipo de la mujer doliente fantasmal, pues es en otras partes, ¿no? Ahorita que mencionas lo de Naboth, regresando a eso, aquí por parte de CEPUL publicaron el año pasado, si no mal recuerdo, una colección de relatos de una escritora chapaneca que se llama Cristina Patistán. Sí, es una colección que se llama Chulelal. Y está muy interesante este ejercicio porque aquí lo tenemos, de hecho, también en la biblioteca. Es una colección que viene en tzotzil y en español. Entonces está muy bonito también rescatar estas lenguas autóctonas y darles esa visibilidad, porque también, retomando lo que estaba platicando al principio, México no es un solo plano. La experiencia de ser mexicano no nada más es la nuestra. O sea, por ejemplo, hablamos de un privilegio, pues tenemos alumbrado, agua, acceso a la educación, acceso a internet, pero también al sur hay comunidades indígenas, o bueno, de pueblos originarios, como es el término más apropiado, donde sus realidades son totalmente ajenas a las nuestras y no dejan de ser mexicanos, porque también forman parte de la nación. Y creo que es muy importante también rescatar estas realidades y utilizar la figura del horror para esto, ¿no? Para metaforizar o hablar de estos dolores que siguen siendo nuestros, ¿no? Y bueno, algún otro comentario antes de pasar con Nayeli. Muchas gracias por la recomendación de las de Anima. A ver, Nayeli, ¿qué fue lo último que leíste de una mexicano? Necesito mi capa. Películas, la verdad no conozco absolutamente nada. Los nombres nada más que van mencionando, pero nunca he visto nada. Okay. En cuestión de literatura, lo último que leí, lo último que saqué de aquí fue Hágalo usted misma de Atenea Cruz. Sí, es que me gustaron mucho los cuentos, particularmente creo que a mí el más traumático fue, creo que es con el que cierra, si no mal recuerdo, que es el que le da el nombre el título. Sí, que tiene que ver con el sueño y que tiene que ver con el sueño y yo no. En el grupo de WhatsApp alguien preguntaba sobre literatura de terror onírica. Es que está dividido en 3 secciones. Okay. Es lo extraño, lo cotidiano y creo que el otro es lo fantástico, si no me equivoco. Y la verdad, cada cuento que está en cada sección sí es completamente, sí, esto es cotidiano, sí, esto es extraño, sí, esto es fantástico. Okay. Pero el que le da el título sí tiene que ver con algo que una chica hace porque no puede dormir y todo esto, y no, es una cosa espantosa. A mí mis traumas, mi trauma más así es el sueño. Yo que no pueda dormir, que no tenga mis horas de sueño completo, para mí me mueve así como mucho. Y aunque todos los cuentos fueron buenos, no quedó otro ahí con sus altibajos, pero sí, claro, buenos. Ese en particular fue el que a mí sí me dio miedo. ¿Sí? Okay. No, entonces, sí, es que es un tema. Lo mucho en la antología. Para checarlo. Aquí de Atenea tenemos dos, por cierto, por si alguien quiere checarlo. Tenemos este que dice Nayeli, y hágalo usted misma. La portada está súper chida. Y tiene que ver con el cuento también. Es como un spoiler, entonces. Sí. Sí. Y tenemos otro que se llama, se me olvidó, es una portada roja. Pero bueno, ahí creo que es de Ecos. ¿Cómo se llama así el otro? Ahí ahorita checamos, pero sí, ella es de No, Durango también. Hay mucho talento duranguense de terror. Pero también ahí está otra autora que se llama Claudia Soto, que digo, hace de todo, ¿no? Pero mira también mucho la literatura vampírica. También es de Durango, si no me recuerdo. Y hablando de sueños, en la revista que tiene, ¿cuál es su nombre? Selene. 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 Selene, ¿no? Selene. En la revista que tiene Selene, de Rocambolesca, si no me recuerdo, el cuento que escribió Lola Ancina tiene que ver con un experimento de no dormir. Entonces, que también creo que también es un creepypasta, ¿no? El experimento ruso del sueño. Sí. Entonces, hay algo ahí tiene que ver, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? En eso de hágalo usted, ¿no? Yo creo para mí el que me dio miedo fue eso, ¿no? El de hágalo usted misma, pero si no me equivoco, el cuento con el que abre, creo que también te deja la manera en que lo escribió te deja, o sea, ni siquiera lo puedo poner en palabras, pero se quedó el cuento conmigo, que no es un tema que a mí yo lo siento como tan cercano o algo así. El cuento, cómo lo va llevando, cómo lo construye, cómo entrelaza todo, y la temática, al final yo sí dije,
invirtió todos los papeles. Ay, no. Entonces, sí, yo en esa antología yo me quedé con ese primer cuento que no me acuerdo el nombre, la verdad, pero creo que es el primerito por el que hablo. Y el de hágalo usted. Hágalo usted mismo. Pero, sí, léalo. Sí, no, y lean terror. Fíjate que es otra cosa muy interesante. El terror, digo, no es por empujar ninguna agenda, ni mucho menos, pero el terror femenino es muy poderoso, muy poderoso. Y yo creo que ahorita precisamente, últimamente lo que he tenido muchas mujeres, últimamente, todos me han sorprendido de una manera muy grata, pero curiosamente el terror mexicano, escrito por mujeres, está dando el clavo bien duro, bien duro. Entonces no dejen de leer talento femenino. También hay muy buenos escritores masculinos, o sea, deconstruyendo también los géneros, digo, porque también no tomas toxicidad masculina. Creo que también para los hombres que queremos escribir es muy necesario que nos rodeemos de muchas mujeres, tengamos muchas amistades femeninas que nos apunten a como, oye, hombres hay detalle, ¿no? O sea, los recursos, por ejemplo, hace poquito estaba hablando también de en Reddit, hay este subreddit que dice, ¿cómo se llama? Mujeres escritas por hombres, que es como muy necesario para los hombres heterosexuales, cisgénero, vaya, darnos cuenta de esto porque a veces damos por sentado muchas cosas y está muy mal, tenemos que también tomar en cuenta como ellos, o sea, así no funcionan las mujeres, ¿no? Pero otro tema interesante hablando de, es que, no sé, ustedes me podrán decir, pero no me ha tocado tomarme por muchos escritores mexicanos que vengan de la comunidad queer o trans. Por ahí hace poquito, hablando como parteaguas de proyectos de difusión cultural al terror, ahorita voy a platicar de unos amigos del proyecto, estaba platicando de un proyecto que se dedica a hacer difusión de literatura y cine de horror y terror trans específicamente. Ahorita estaba un poquito inactivo, ahorita tendré que buscar el nombre, creo que algo así como La Casa de las Hadas, ¿no? Se llama. Ahí luego por el grupo de WhatsApp se los comparto. Pero también es muy necesario retratar estas experiencias, ¿no? Porque no dejan de ser también parte de la comunidad mexicana y la realidad que ellos viven es totalmente, pues no ajena, pero tocan otras problemáticas que las personas que pertenecemos a la heteronormatividad no tocamos, ¿no? Incluso personas que son de la comunidad queer, muchas veces no tocamos. Entonces es muy importante también rescatar estos talentos, darles visibilidad. Ahorita no me viene ninguna a la mente, no me viene ninguna a la mente, no sé si ustedes piensen en Pues nomás de nombre, pero el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Pero ese vampiro no chupa sangre. No, ese no chupa sangre. Hay uno, nos donaron hace poquito, no, lo compramos en una librería local que se llama El Testo Vampiro. El Testo Vampiro es un libro así chiquito que también va por ahí, por esa misma línea, y está escrito, no son mexicanos, es un colectivo trans latinoamericano que escriben como un solo autor, creo que es como un heteronímio, supongo. Heterónimo, perdón. Pero en vez de ser una persona con un solo heterónimo, son 4 personas haciendo un solo heterónimo. Entonces es un ejercicio muy interesante de creación literaria. Ahí luego se los presento. No es mexicano, pero igual también aprovechamos el comercial. Y bueno, a ver si perdemos por la otra gente. Entonces, a Tenia Cruz hay que echarle el ojo, ¿no? Sí. Porque como no recuerdo el título, nomás brevemente, el otro cuento, creo que está en la sección de los fantásticos, no me recuerdo, pero es una chica que se queda sin casa, sin no trae un peso en ella, pero es muy guapa, entonces, ¿qué es lo que hace? Meterse a Tinder. Okay. Entonces sale a citas, porque es como de ahí come, ¿no? Porque en la cita pues él paga, ella come, todo, y se termina mudando con uno que tiene dinero, que ahí tienen una función ahí media, pero es muy interesante todo lo que sucede en los pensamientos de ella y todo lo que sucede cuando ella se muda con él, que de ahí es como que se va poniendo muy, muy tenso y ahí va como cambiando. Sí, es muy bueno, la verdad, es muy bueno, pero sí, pues de eso. Muy bien. Entonces, Mike, ¿alguna...? No, sí, porque no lo ocupo. Ok, va. Pues lo último de terror mexicano que recuerdo haber leído viene en el cuentario de la Semana de Colores de Elena Garro. Okay. Es el cuento del anillo. Okay. Sí, ese
ese cuento para mí creo que es mi favorito de Elena Garro, porque todo el mundo dice, ay, la culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Yo soy la niña. Y justamente en ese de la Semana de Colores tiene otros que pueden tender un poco al terror, justamente el de la Semana de Colores tiene que ver con eso, tal vez el de antes de la Guerra de Troya, el mismo de la culpa es de los tlaxcaltecas. Y en cuanto a cine, uno que mencionaste tú al principio, Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada, es la película más premiada que tiene él y para mí no se habla todavía lo suficiente de esa película, sobre todo por el tema que trata, que es literalmente la visión de dos niñas acerca de la brujería, o de que una se siente bruja y se asume bruja, y la otra que hace, pues, aguantarse. Y ya de ahí en fuera, pues prácticamente las 5 películas de Taboada, bueno, 6 que habla de terror, son 4 las conocidas, que es la de Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, pero hay otras 2 de las que casi no se hablan, que es Vagabundo en la lluvia y es Rapiña. Vagabundo en la lluvia es literalmente un vagabundo que acecha a un par de mujeres en una casa alejada, en un apartado, pues, como en el campo. Y Rapiña son 2 leñadores que ven caer un avión y pues hacen el acto de la rapiña, ¿no? Okay. Y ahí hay consecuencias, quieren verlo. Están buenos. Creo que en el grupo de WhatsApp voy a poner, este video lo vamos a subir más adelante, pero... A ver si se oye. A ver si se oye. Pero vamos a subir ahí las recomendaciones en el grupo de WhatsApp, ahí subiendo el ciclo de cine. Muchas de estas películas yo creo que va a tener que ser como de manera bucanera, ¿no? Conseguirlas, porque... OK.ru. Okay. En OK.ru es como, bueno, no sé si conozcan este sitio, ¿no? Es como un Facebook ruso. Y puedes hacerte una cuenta vinculando tu correo de Gmail, entonces no pasa nada. Y ahí suben un montón de películas. Ahí he encontrado cosas que nunca creí haber encontrado, como justamente la de Vagabundo en la lluvia de Taboada, que en rigor, es la primera película de terror que él dirige. Okay. Muchos piensan que es Hasta el viento tiene miedo, pero no, es Vagabundo en la lluvia. Y esa la encontré ahí, en OK.ru. No en ruso, para que no se espanten, en español. En español. A mí me ha ayudado, se llama Internet Archive. No, Dios bendiga el Internet Archive. Sí, ahí encontré Mesita de Café. ¿Cómo? La Mesita de Café, pero es española. Española. Esa sí no la he visto, creo que está en Prime Video, de hecho, también, la Mesita de Café. Pero sí la he visto recomendada también. No sé, sí la recomiendo. Sí la recomiendas. Sí está, no sé. Está muy brutal, o... Es que la cosa no es que no da miedo, está brutal. Ok, ya. Es chocante, ¿no? Ajá. Okay, va. ¿Mucho gore? No, es chocante. Ok. Y es esta sensación incómoda toda la película. Ok, ya. Y no quiero decir nada. Que es otro detalle también. Platicaba, de hecho, con otro muchacho que está ahí en el grupo de WhatsApp. Y saludos a Aro. Que comentábamos que el horror o el terror, vaya, en discrepancia, ¿no? De qué título prefieren, pero no necesariamente tiene que asustar. También este género literario puede causar repulsión, aversión, impacto. O sea, no todo tiene que ser sustos, ¿no? Puedes mezclar las emociones. El punto es explorar, pues, el lado oscuro de la humanidad y retratar también todas estas cuestiones. Y creo que es muy necesario leer terror, sobre todo en estos tiempos, porque muchas veces este género sirve como un filtro para las cosas que están saliendo mal en la sociedad. No por nada de repente empezó un boom literario de terror social. Muchas mujeres, por cierto, escribiendo, Marina Enríquez. El boom de morras. María Fernanda Puero. Ahorita acabo de terminar un libro que se llama El cielo de la selva, de Elaine Vilar, que es una autora cubana. Sí, hágalo, está chido, está chido. Y habla del tema de la maternidad, del hostigamiento hacia ser madre, lo que te pide el mundo, ¿no? De ser madre y lo que te va a hacer. Y bueno, es muy necesario leer terror hoy en día. Y bueno, antes de pasar a otra pregunta, voy a hacer una pequeña ronda rápida de recomendaciones, así mostrándoles para los que no los conozcan. Tenemos a Marcia Ramos, una autora local. Ella, su especialidad es el microrrelato. Su horror
terror, siento yo, es muy sublime, está muy ligado a lo femenino, es un terror, creo que quiero pensar, feminista, es muy recomendada. A ver, y de que platicamos hace poquito, tiene una novela y bueno, dos novelas, acaba de estrenar una de horror erótico. Esta es una colección de relatos, todo lo tenemos aquí en la biblioteca. Él tiene una editorial que se llama Casa Negra. Para los que quieran publicar algo, pues ahí de hecho está trabajando, ahí me pasaban datos de ciertas personitas aquí. Bueno, tenemos a Javier G. Él tiene una novela que se llama Muerto después de muerto, que tiene que ver con el problema del narcotráfico, visto desde el punto de vista o el lente de los zombies. Es una sátira. Néstor Robles, que es un autor local también, que tiene Monomitos, es una editorial especializada en terror. Esta colección de relatos tiene que ver con la dualidad, los doppelgangers, el espejismo, toda esta cuestión. Pues aquí está la novela que les mencionaba de Ever, horror erótico. En Ciudad de México tenemos a Miguel Lupián. Miguel Lupián, él empezó siendo veterinario. Él es dueño y dirige una revista que se llama Penumbria, que es una de las más pesadas en cuanto a lo fantástico, el terror, el weird. Constantemente está ofreciendo cursos de apreciación literaria. Ahorita tiene creo que dos, uno que se llama creo que Weird Latinoamericano, que es sobre la ficción weird, que es una modalidad del terror, ciencia ficción, género híbrido, de puros autores latinoamericanos. Y creo que va a ofertar también un taller curso sobre literatura Lovecraftiana, escrita por creo que mexicanos o latinoamericanos, uno de los dos. Ahí lo pueden seguir en redes. Igual toda esta información la vamos compartiendo en el WhatsApp. Pues tenemos el ejercicio que está haciendo Rosina Conde con esta antología y premio, que es el Horroris Causa, es un premio internacional al cuento de terror. Aquí tenemos a Giselle Mesa, el número 2, porritas para Giselle. Muy buen cuento con Terciopelo Rojo. Porritas a Gis. Y presente Argelia Puga. Este es un cuento licantroposo, de terror, un ejercicio muy chido. No lo he intentado todavía, yo lo leí en el orden cronológico, pero en teoría esta novela corta, que se podría decir, se puede leer en orden, en desorden, ¿no? O sea, son como, digamos, viñetas, los capítulos, cuentan todas una historia desde diferentes ángulos y en teoría lo puedes leer salteado, ¿no? A los Rayuela. A los Rayuela, exactamente, ¿no? Esta creo que te lo comenté, tuviste la presentación en Playas de Tijuana, en la Casa de la Cultura. Creo que es el primer ejemplo que veo de terror cozy en Tijuana, escrito aquí. Ahorita el terror cozy es muy el horror cozy, terror cozy es muy popular en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que básicamente es un terror que, aunque tiene elementos brutales, tiene algunas imágenes que explicas como, eso no es como muy cute que digamos, pero la vibra general de las historias son un poquito reconfortantes, porque de repente tienen descansos que tú puedes tomar, y no todo es tensión. Entonces es un ejemplo de horror cozy. Tenemos a Emiliano González, que escribe desde lo fantástico, de lo del weird, también el terror clásico. No lo he leído a lo suficiente, pero dice que es de los referentes más pesados. Leonora Carrington, también hablábamos, ella es británica, pero pues básicamente mexicana por adopción. Francisco Tario, el eterno solitario. Este amigo es un Contreras. Leerlo a él es como, estaba yo Octavio Paz y todo el mundo, y él es como, ¿sabes qué? Me vale Mayes todo el mundo, yo quiero escribir lo que yo quiero escribir, yo quiero espantar a medio mundo. Entonces, Francisco Tario es muy necesario también. De repente ahí hay algunos cuentos que tienen algunas sensibilidades que no son las de ahorita, pero pegan duro. Por ejemplo, tiene ahí el traje en la noche del... Pues todos los cuentos de la noche. De la noche. Básicamente es la noche del traje, la noche del perro, la El noche del Marlon Rose, la noche del féretro. Ajá. O sea, todos son noches. Todos son noches, ¿no? Entonces, muy recomendado. También, pues, creo que es de Ciudad de México. No, él era español. ¿Lees? Él era español. Y radicó se vino por lo de la guerra civil. Y aquí terminó de vivir y murió. Ah, ok. Sí, porque sé que era muy cosmopolita. Pero bueno, digamos mexicano por adopción, ¿no? Porque básicamente aquí vivía la misma. Y por último, mi Amparito Chula, Amparito Dávila, necesarísimo la lectura de Amparo, siniestro, sublime. Ella, como decía hace rato, ella caminó para que las demás corrieran, entonces un referente súper necesario, al igual que Inés Arredondo, Guadalupe Dueña, por ahí Elena Garros, por supuesto. Todas estas señorotas del terror, que por cierto les comparto el dato, otra vez se me olvidó, estamos tratando de retratar el talento del terror, dándole
protagonismo al arte local, ¿no? Entonces hay una artista local de aquí de Tijuana, se llama Valeria Aramburo, su nombre artístico creo que es con R, así se llama, y le encargamos un retrato de Amparo Dávila, que vamos a debutar, de ser posible, la siguiente semana. Tenemos ahí en casa uno de Mary Shelley, que lo encargamos durante la celebración de su natalicio hace como 2 años, cuando apenas empezábamos el proyecto, y bajando esta misma línea, con esta misma técnica que ella utiliza, vamos a sacar o debutar este de Amparo Dávila. El retrato se llama Davilaciones, está muy muy suave, la verdad. Y bueno, por ahí tenemos otros títulos. Tenemos a Armando Hernández, un autor local de Tijuana, que su mero mole es el horror corporal y el cósmico. Nico también. Este ejercicio de rocambolesca, ya van como por el 6º número, creo. Ahí tienen convocatorias seguidos, ojalá puedan participar. Y pues Guadalupe Dueñas. Y hay muchos más aquí atrás, que Dios, no voy a andar ahí como el pila cargando con todos, pero México tiene un montón de oferta literaria muy, muy, muy suave. Como les comentaba hace rato platicando de un proyecto amigo, ahí está el Grimorio de Lilith, que es una librería y promotor cultural digital dirigido por Jorge y Andrea, dos amigos del proyecto, que ahí nos mandaron un paquete con un montón de libros que van a acabar aquí, si todo sale bien, con paquetería de México, Romano por estafeta. En octubre vamos a debutar el paquetote de libros con mucho talento de Ciudad de México. Amigos del proyecto, Alejandro Meraz Moreno, un autor de Ciudad de México que él es antropólogo. Él tiene mucha literatura que viene desde su profesión. Iba a leerles un cuento ahí de su autoría que se llama Muerte Sagrada, pero luego ahí le pedí dije a Michelle, oye, ¿sabes qué? Tómame el tiempo de cuánto tomaría leer este cuento, y dije, vamos así con 25 minutos. ¿Sabes qué? Mejor no. Leanlo ustedes mismos. Aquí está la colección de relatos, se llama Ecos, Ecos del Viento. Y digo, para no spoiler, es un cuento que habla sobre la perspectiva de una persona que va a ser sacrificada en la época de la Gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en las clases de historia siempre nos hablan de los sacrificios humanos hacia los diferentes dioses, pero nunca nos hablan del elemento humano, ¿no? O sea, de qué se sentía estar a la espera de ser sacrificado. Entonces, ese cuento está brutal, muy, muy recomendado en este ejercicio. Tenemos a Alma Mancilla, por ejemplo. Ella también, si no mal recuerdo, es antropóloga, pero creo que ella se especializa más que nada del lado religioso, si no mal recuerdo. Ahí tenemos un par de libros de ella también, muy recomendada. Y si alguien tiene alguna otra recomendación que no haya mencionado, adelante. Como mencionaba a Denia Cruz también, a Claudia Soto. Ahora sí que hay aquí básicamente todo este libro de aquí, de la izquierda del negro. Ahí van a encontrar puro autor latinoamericano. De vez en cuando hay un infiltrado español, que digo, también se les aprecia. Ya no estamos en épocas de Hernán Cortés, pero pues bueno. Y bueno, la siguiente pregunta que les quiero hacer, para terminar, ¿qué son ahorita? Que para no alargarnos tanto, igual si quieren comentar el tema libre, es ¿qué les gustaría ver en el terror mexicano? No sé si alguien quiere opinar, no tiene que ser así, no, pues así que como guste. ¿Qué les gustaría ver rescatado o abordado en el terror mexicano? Yo empiezo, me gustaría ver más representación de la comunidad LGBTQ, porque ahorita, como les mencionaba, me vino a la mente un montón de mujeres, me vino a la mente un montón de hombres. Por ahí probablemente de estos autores que mencioné, tal vez alguno era de la comunidad queer, no me viene a la mente ninguno, pero eso es lo que a mí me gustaría ver, porque ahorita en otras partes del mundo un horror muy interesante que se está escribiendo precisamente viene de esta comunidad, ¿no? Sobre todo con esta problemática ahorita que se está viendo en Estados Unidos. Pero bueno, a ustedes, ¿qué les gustaría ver en el horror y terror mexicano? ¿Se vale subgéneros, temas, lo que ustedes digan? A mí histórico. Histórico, A mí me gusta. horror histórico. Sí, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la historia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estabas dando, ¿no? De alguien que iba a ser sacrificado en la Tenochtitlan, o sea, todo lo que nos enseñan sobre la historia de México, claro, pero no me des los grandes nombres de la escuela, ¿no? Y que quién sabe qué tan reales fueron. Sino rescátame de este punto de vista de la gente que estuvo en ese tiempo. ¿Sí? Claro. Cuéntame del punto de vista del pueblo, de las comunidades que pagaron el precio, no sí, el héroe que ya coronaron acá arriba, ¿no? O sea, sino la gente que vivió eso, sino de una manera. Sí, es como las historias que no tiene
que no tuvieron voces, pero que fueron parte de cómo llegar, cómo somos nosotros hoy en día. Para mí, eso sería lo que a mí me gustaría ver. Porque venimos todavía pagando los platos rotos ahorita, ¿no? Exacto. Ahorita, por ejemplo, y tú lo dices, Valle, específicamente como ficción histórica o puramente no ficción. O sea, como, De bueno, los de los dos, dos. Ah, ok. que haya de los dos. Sí, porque estaba hace poquito, creo que estábamos, íbamos en el carro y andaba un podcast hablando de Pancho Villa como figura histórica, y esta persona era horrible, era como nefastísima. Y por ejemplo, está interesante hablar de un ciudadano común durante esta época de la Revolución y tal vez incluso retratar a Villa como una personalidad monstruosa, ¿no? O sea, De cierta forma y solo de cierta forma Ajá. está este episodio, este capítulo del Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán que se llama La Fiesta de las Balas, Okay. que es uno de los generales de Pancho Villa, el más sanguinario que tiene el carnicero, Oh, Adolfo Fierro. Adolfo Fierro. Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro. Sí, ahí esa historia va básicamente, ese capítulo de este libro del Águila y la Serpiente va de que Fierro manda a traer a todos los prisioneros que tiene y le pide a es como una especie de escudero, Okay. pero es como alguien que le ayuda con las armas. Ajá. Le dice, quiero que me traigas todo el parque que encuentres, me lo pongas aquí al ladito, y todas las pistolas que encuentres me las pongas aquí al ladito, y quiero que me las estés cargando, porque en esa tarde se aventó a 400. ¡Hala! ¡Wow! Ah, o sea, fue el fusilamiento constante. Sí, y la condición fue, yo les voy a dar chance de que se brinquen esa barda y se vayan corriendo, pero yo les voy a estar disparando. Y el que la salte es libre. Adelante, sí. No los voy a perseguir. Ninguno. No, pues, o sea, sí, de hecho, se me hace como, se me figura un poquito como lo que hace Cormac McCarthy, ¿no? ¿Con la carretera? Con la carretera o con Meridiano de Sangre, ¿no? Meridiano. Pero tratar a estas personas que, o sea, su maldad es tanta que son monstruosas, ¿no? O sea, Y ahí podría decirse que es incluso contemporáneo, porque el Águila y la Serpiente, tengo entendido que es como de 1920 y tantos. fíjate. O sea, no había pasado mucho tiempo. Justamente Martín Luis Guzmán fue secretario de Villa. Oh, wow. Entonces le tocó ver eso. Sí, pues, Y también de cierta forma, y en ese tenor Cartucho de Nelly Campobello. okay. Es la visión descarnada de la revolución desde el punto de vista de una niña de 14 años. Fíjate. Hay un cuento, unos pasajes, donde dice que literalmente la niña jugaba con los cadáveres como si fueran maniquíes. Está fuerte. Sí, está fuerte. Y es como dice Daniel, como venimos todavía cargando con ese trauma colectivo, independientemente de nuestra realidad, o sea, pues si somos en clase media alta, creo que de todas maneras venimos cargando con todo eso. Y creo que hay un campo súper fértil para explorar todo eso. Ahí, obviamente, como escritores, supongo, está la chamita de hacer bien su investigación histórica. Hace poquito, hablando fue la UNAM, ¿no? Que liberó un archivo sobre brujería, creo que un catálogo de entrevistas creo que de la Santa Inquisición. Ahí luego les paso un dato por WhatsApp, pero liberaron toda esta información, este acervo, y está terreno fértil porque, o sea... Los horrores de la guerra, yo creo, como, sí. Yo imagino, por ejemplo, leer los horrores de la lucha de la independencia, pero de la gente que pagó sí. El precio de estar ahí arrastrado en medio. Sí, o sea, justamente Cartucho, pero es la revolución. Ajá. Justamente o sea, Cartucho. Sí, o incluso también hablar si nos vamos un poquito atrás, de la colonia, o sea, toda esta intervención de los grupos originarios, que de repente viene este monstruo que es el catolicismo, no se ataque contra las religiones, es el catolicismo de España específicamente, a colonizar, y esta irrupción hacia como yo ya tengo mi vida, ya tengo mi cosmovisión, y debe haber horrores ahí también. Sí. Si nos vamos no tan lejos, pues aquí en Tijuana tenemos las leyendas de Zorabeja, tropicalizarlas tal vez, rescatarlas y hablar de todo esto. Y bueno, es un punto muy interesante, ¿no? Utilizar la historia como punto de partida para ficción de terror, horror. He visto un cortometraje, lo vi en YouTube, sobre el gato Félix y leyendas de Tijuana. Ah, fíjate. Ajá. ¿Será Tijuana en el tiempo? No, porque no es documental. Es una especie de un cortometraje
donde se van analizando algunas leyendas, pero lo está narrando el propio Gato Félix. Órale. Y entonces, pues, leyendas tratadas. También, o sea, no tenemos, como dice el Nico, no tenemos que irnos tan lejos, o sea, todavía tenemos heridas bien fresquecitas, ¿no? Ahorita que dices eso, me acordé, no me acuerdo, creo que es en VHS, una de las películas estas de antologías, la del temblor, ajá. Está un poquito, es un tema de conversación interesante, porque hay esta serie de antologías, no sé si la han visto, que se llama VHS. Sí. En una de esas son como 4 o 5, quién sabe La la de México. México. La de México. 5. Sí, cierto, miren, sí, hay bueno, estas películas, para los que no las hayan visto, son cortos, son varios cortos en una sola película y están hilados por un corto mayor. Y uno de los cortos tiene que ver con el temblor del 85, ¿no? Que ayer ya fueron 40 años. Ya fueron 40 años, por cierto. ¿No? ¿Quién de aquí se espantó con la... A todo el mundo. andaba en la casa? ¿No eran de la purga? El Yo hermano estaba de en la mi biblioteca, nomás sonó y se me quedaron viendo raro al inicio porque sonó lejos, después sonó mi teléfono y dije, algo pasó porque el teléfono está en vibrador y ya nomás vi que todos empezaron a voltear y yo de Sí, porque por ejemplo, a ti no te... A mí no me Oh, tocó, ¿verdad? Sí, estaba cierto. en San Diego en ese tiempo, Ajá. abierto Y sacó la cobertura, quién sabe. De hecho, Puede ser. Puede ser, ajá, sí. sí, es que creo que es más bien dónde estás, no de dónde es el número. Porque Ah, a ok, mí ya. ya me habían tocado unas 3 en San Diego. Oh, ok, Y ya. ya sabía cómo está el show porque iba en el trolley la primera vez y ya no soy yo, no somos todos. Sí, con todo. Eran una letra hambre, pero acá sí dije, ya no me quiero celular. Sí. Y ya, es Ah, eso. sí. Sí, entonces Y de hecho está curioso porque no me han tocado ver hijos, pero luego de repente, hombre, en la autopista no sé qué, siendo perseguido por la policía. Bueno, otro día en San Diego. Ok. Sí, ok, entonces lo histórico que damos de antes, fresquecito, algún otro tema que les gustaría haber rescatado o abordado en el terror, por ejemplo. Folclore, sí. Hace mucho Sí. tenía una conversación con Melissa, Con Luis. pero hace muchos años que hablábamos como de inquietudes que teníamos como para escribir y cosas Te así. puse tachita por no haber venido. Íbamos a venir y él le salió otra cosa por ahí. Pero hablábamos precisamente de que México es un país muy místico, ¿no? Y tiene tantas, o sea, nos ha llegado tanta cultura también de otros lados, no solamente la nuestra, pero como rescatar esa parte también de nuestra historia a través del folclore de nuestro país, ¿no? Claro. Entonces hablábamos de esa parte. Por ese tiempo, cuando andábamos hablando de eso, que fue hace muchos años, creo que yo acababa de leer una novela que se llama Las hijas de la tormenta. Y para mí, en ese tiempo, yo que no tenía nada que ver con ese tipo de literatura en ese entonces, habla de una chica que está en la gran ciudad, se regresa, no me acuerdo qué parte de la costa, no me acuerdo si es Veracruz o si es Yucatán, no me acuerdo por ahí, porque su mamá fallece y su mamá tenía como que estas cosas de los chamanes, esto místico, y ella va como a reconectar con eso, pero no quiere porque como que para ella representa una cosa, hay su relación complicada con su mamá y te cuenta como esta leyenda de las personas que fueron traídas de otro lugar como esclavos y cómo se dio el mestizaje. Ajá, y para mí en ese momento que lo leí fue como de, porque pues sí te da nombrecitos como de los la cultura, ¿no? Que yo dije, pensé en esta parte de, bueno, yo estoy acá en frontera y es algo tan como en el mismo país, pero del esquinado, ¿no? Así. Claro, sí. Y para mí fue como que no, el mestizaje por medio de esto que me está contando, que yo acá en la frontera como que no me parece tan cercano. Entonces, a través del folclore y todo eso creo que también sí, hace falta. Ahorita que mencionas eso también, otro detalle, ver la representación afromexicana también. Sí. Porque la población afromexicana está presente, es parte también de la experiencia mexicana. Y obviamente retratar todo este pasado que dices y retratarlo en el horror también. Ahorita que dices lo de otros pueblos que conviven con el elemento mexicano, por ejemplo, no hay que irnos tan lejos, en Mexicali, ¿no? La comunidad china, el barrio de la chinesca, todo este folclore chino, por ejemplo, los vampiros chinos, los Yanxis,
O sea, no sé si, por ejemplo, ellos todavía tengan esta cercanía con esta cosmovisión, esta cultura, y poder rescatar todo eso a través de este mestizaje mexicano, ¿no? Sería muy interesante. Ah, y bueno, no sé, alguien más que quiera... Bueno, yo creo que uno de los temas que a mí me hubiera gustado ver más es Ok, la ciencia, sobre la ciencia, el avance que se ha tenido y todo lo que sufrieron los científicos que se atrevieron a decir pues que no somos el centro del universo, que la Tierra no es plana, claro. y los avances de la ciencia, o sea, todas las persecuciones que Persecuciones, vivieron, el horror que vivieron, todo lo que deriva de sí, ¿no? Y aparte usar eso como puntapié para de ahí detonar como ficción. Y no, o sea, tú dices específicamente del lado del horror y terror, ¿verdad? Sí. Sí, porque por ejemplo, avances tecnológicos en México, ahorita se me viene a la mente nada más, por ejemplo, digo, va a sonar chistoso, pero igual se podría hacer algo ahí como medio sobrenatural, psicológico, en la televisión a color. Tal vez, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el horror análogo, todo lo que tiene que ver con esta, como los VHS, los backbooms, toda esta como sensibilidad retro de los 80s, tal vez jugar con el ¿cómo se llama? Enrique Camarena, ¿se llamaba? González Camarena. González Camarena, jugar con un misticismo ahí inventado, una ficción histórica, más bien una historia ficticia, jugar por ahí una mezcolanza, también se podría. ¿No? Hay campo fértil en la píldora anticonceptiva también, recuerda que se inventó aquí en Sí, México. es cierto, también. Que, por ejemplo, no sé, atribuirle tal vez a propiedades místicas, jugando ahí con la brujería, no sé. Obviamente tratando de ser muy... Porque es otra cosa, cuando juegas con cosas que son temas sensibles, creo que tienes que hacerlo con cierta sensibilidad, porque volviendo, por ejemplo, a lo que mencionaba del corto de VHS, está interesante que hayan abordado eso, pero también el sismo es un dolor todavía fresco para ciertas personas, sobre todo la población de Ciudad de México. Entonces, y más porque se volvió a repetir. y más porque hace 8 años. hace 8 años, sí, o sea, entonces, por ejemplo, para nosotros en frontera es como, híjole, qué mala onda, mi más sentido pesado, pero no tenemos ese dolor tan permeable que habla, volviendo otra vez a lo mismo, de que el mexicano está bien repartido, nuestra realidad no es la misma. Entonces, verlo retratado de esa manera en el corto, digo, para los que ya lo han visto, pues para algunos, no digo todos, para algunos puede ser como un poquito de mal gusto incluso. Entonces tal vez jugar de una manera muy sencilla. Obviamente no tener miedo, el arte tiene que ser libre. A veces hay que explorar hasta dónde puedes llegar. Si te topa con que, sabes que esto puede dar mal gusto, es como, ay, sorry, y recapacitar, pasa todo el tiempo en el horror. Por ejemplo, este director de terror, Sam Raimi, con esta película de The Evil Dead, no sé si la han visto, hay una escena muy... Hay una escena muy icónica que tiene que ver con un árbol y unas ramas ahí. Tiene que ver ahí con violencia sexual erótica, ¿no? Es una escena fuerte. Y años después, el director en una entrevista le dice, oye, ¿sabes qué? Si te gustaría cambiar algo de tu obra, que te gustaría cambiar esa escena. Y como, dice, sí, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que, o sea, sí fue muy chocante en su época, pero es innecesario. No había necesidad de irnos por ahí. Entonces, pero ese no fue él. Ese fue ¿El uruguayo? Fede Álvarez. Fede Álvarez. Yo digo, eso sí que es, no quiero decir icónica, pero pues es infame, supongo, porque pues es parte del ensamblaje original de la película. Creo que se siente un poquito más violenta en la En la original sí, sí, porque está más como gráfico, la cámara está más enfocada, pero bueno, ya, yo en lo personal, yo como chalán de este proyecto, trato de nutrirme de todos los subgéneros del horror, de todas las modalidades. A mí en lo personal, el horror que tiene que ver con la violencia sexual o erótica no es mi favorita, no me siento muy cómodo con ella. Entiendo que a veces es parte de, sobre todo en ciertos movimientos, como por ejemplo el splatterpunk, que es un movimiento que se da creo que en los 80s, finales de los 80s, 90s, que es un movimiento que sale a reacción del horror un poquito más tranquilo, ¿no? Creo que en especial el thriller que empieza a surgir con autores como Clive Barker. En su momento creo que cumplió su función. Hoy en día a veces hay temas o novelas que se van muy recio con esto y es como que... Lo cual es curioso porque las mujeres son las que tienden a ser más fans. Sí, Sí, curiosamente del horror splatterpunk o el horror erótico, el público femenino tiende a ser el que más consume esto. Por ejemplo, digo, o sea, aquí haciéndole comercial a Avery, no es splatterpunk, es más bien horror erótico, horror monstruoso, o erotismo monstruoso. Esta novela de Avery tiene que ver con una relación con un monstruo.
ahí medio como erótica. De hecho, le vamos a sacar pronto una cápsula, rescatando hace poquito sacamos una con Argelia. Es una cápsula informativa que se llama De Tijuana para el susto, en el que tratamos los títulos más recientes del horror local. Tocó con Argelia, ahora va a tocar con Avery, y después creo que va a seguir armando con este libro de Los horrores de la carne. Y así conforme vayan saliendo títulos, ahí por si de alguien que acaba de estrenar el libro, me dicen para darles otra plataforma. Pero pues es un género que ahorita está muy popular entre el público femenino, y es válido. O sea, recontextualizar el romance desde el ámbito monstruoso. Pero bueno, ya me fui mucho por la tangente. ¿Algún otro ámbito del horror o terror que les gustaría haber tratado ahorita? A mí también me parece incómodo el horror erótico llevado a cierto extremo. De hecho, Daniel Enríquez me choqueó hace poquito con un cuento llamado ¿en serio, Mariana? con un cuento llamado ¿Dónde estás, corazón? Está bien incómodo. Es sobre una mujer que ve a un hombre desnudo que tiene una cicatriz por una cirugía de corazón abierto, y desde entonces no sé qué le pasa, se vuelve cardióloga y tiene este fetiche escuchando latidos del corazón. Se masturba mientras lo escucha, y tiene este amante que tiene problemas cardíacos, entonces le gusta drogarlo con estimulantes. Sí, o sea, La Mariana. no, sí, se por corazón con ese cuento, y yo estoy viendo por favor. Y luego, entonces, para un hombre es más complicado, porque... ¿En qué parte de la antología? Sí, no me acuerdo. ¿La última? Aquí tenemos algunas de ellas. No, creo que es de los peligros de fumar en la cama. Aquí lo tenemos. No. El de los peligros de fumar en la cama, no. Tienes el de las cosas que ponemos en el fuego y el último. Y el de un lugar soleado para No, también tenemos sus peligros. Nada más que creo que lo sacaron prestado. Pero según yo sí lo tenemos. No me acuerdo si está en un lugar soleado o en los peligros. Pues estoy casi seguro que es en los peligros, pero Ok. no, No, es en los peligros. Eso también lo tenemos. Bueno, entonces, pero Sí, de hecho. como comercial. Ajá, Creo que he encontrado que para uno escribir esto es complicado, porque no puedes caer como en un texto machista. Si jugaste la fantasía de con el horror sexual. Entonces lo que yo encontré fue darle el arma a la mujer. Por ejemplo, paréntesis, ya no sé, escribí uno que se llama Dionea, que trata sobre una mujer prostituta en el centro, pero es una mujer planta carnívora. Entonces se come a sus clientes. Órale. Ajá, y utilizar proxeneta como para darme de comer. Órale. Ajá. Pero bueno, creo que lo que a mí me gustaría ver, no sé si lo necesitamos, pero lo que me gustaría ver en el horror mexicano es como una catástrofe personal. Porque yo siento que para la deconstrucción de una persona no siempre se requiere el caos o que caigas al fondo, pero desgraciadamente lo caigas en se emerge uno. Entonces, el horror psicológico me gustaría verlo más. No sé qué tanto esté presente porque no he visto tanto horror mexicano, pero siento que lo que más estaría interesante. Amparo Dávila, totalmente. Amparo Dávila. Inés Arredondo. Fíjate, Inés no le digo nada. Tiene uno muy bueno que se puede conseguir en Interpol, cuesta como 12 pesos, que es el de la tsunamita. La tsunamita es el cuento de una chica que va a un pueblo porque un tío lejano de ella se está muriendo, y pide expresamente que vaya ella para heredarle sus bienes. ¿A cambio de qué? De que se case con él in articulo mortis. ¿Qué es esto? O sea, él agonizando, para que él pueda heredar. Tiende hacia lo psicológico, pero también tiene un poquito el elemento como del vampiro sin ser vampiro. Ok. Energético, quizá. Energético. Porque hay algo que en medicina que llaman como la revitalización del moribundo o algo así. Sí. Que son estas personas que llegan muy, muy graves y un día parece que ya están sanas y luego mueren. Ajá, se llama coloquialmente la despedida de la muerte. Eso. Sí. Eso. Entonces, ese cuento va sobre eso y trata un poco lo psicológico. Y Amparo Dávila tiene uno que es sobre el aborto. Nomás que no recuerdo si es Moisés y Gaspar o El cuarto de al lado. Ahorita buscamos. ¿La persona? Sí. Sí. Es el último verano, perdón. El último verano. El último verano. Okay.
Sí, hay una edición, porque es una edición preciosísima esta, con las ilustraciones. Es Santiago Caruso, que es el que ilustró también creo que a Lovecraft. El único latinoamericano que ha ilustrado a Lovecraft es argentino, Santiago Caruso. Está preciosísima esta edición, pero también hay otras del fondo. Tenemos una de Francisco Tario en esa presentación que están más cortitas y creo que son obras completas, por así decirlo, Sí. cuento completo. Entonces, para ti, tareita, léete Amparo David. Sí, tarea. Definitivamente. Y, y sí, horror psicológico yo creo que también es un tema que pudiera tocarse más a fondo. No me ha tocado ver tanto, creo que como mexicanos siempre nos vamos mucho a lo fantástico. Y hablo de los contemporáneos, ¿no? Claro. O incluso algo cósmico, creature feature que le llaman en inglés, que son los monstruos. También me ha tocado ver mucho autor que aborda a los vampiros, casi muy poquitos de Licato, ahora que lo pienso, nada más tú y Mauricio Vega Vivas, que es el que escribe este libro que se llama Licaón, aquí lo tenemos, por cierto, muy bonito. Muy bonito ejercicio, digo. Creo que el gore también. El gore muy poco. Justamente. Sí, llevamos demasiada violencia como para parte. Y ahorita Nicolás dijo algo muy interesante, como hombres, digo yo, a mí no me nacería escribir ese tipo de horror, pero con hombres creo que ahorita, con estos diálogos nuevos que se están teniendo, afortunadamente, es más difícil escribir horror erótico sin caer en estas muletillas de una percepción desactualizada, digamos, ¿no? Entonces creo que esto de armar a la mujer como la perpetradora, digamos, de esos actos, independientemente de que quieras o no, es creo que una solución. Es una Es una posible solución. Pero también ahorita que dices el fomentar el estereotipo no es tan mala idea. Ajá. Porque puedes llevarlo al extremo en el que se pueda generar una autodestrucción. Ah, claro, sí. Entonces, puedo utilizar el propio machismo tóxico como una pero es un ejercicio más complicado todavía. Totalmente. Y por ejemplo, en estas fórmulas que se utilizan a veces en el cine, que X o Y demográfico es el primero en morirse en la película, y al machista que le vaya peor en la película, ¿no? Digamos, si hacemos una novela slasher, un cuento slasher, que todas las víctimas sean hombres machistas. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. El cuento del horroris causa de ellas están aquí o están entre nosotras, Diana Nieves, ¿cómo se llama? No me acuerdo que se llama Diana, pero Diana, no me acuerdo. bueno, Diana, una disculpa si estoy equivocándome del apellido. Es autora local y utiliza la figura de las tlahuelpuchis, que son mujeres vampiro que tradicionalmente atacan a los bebés, pero en este caso estas atacan a los perpetradores de la violencia de género, ¿no? Contra la mujer. Entonces utiliza estos recursos para retratar estas realidades. Y bueno, antes de terminar... ¿Quieren retomar un poquito? Sí, claro, adelante. No sé si han visto, no diría que son totalmente de terror, son más como drama, una con tintes sobrenaturales y el otra suspenso. Una es, creo que las dos son del 2017, una es Mientras el lobo no está y la otra se llama Vuelven. ¿No las han visto? Vuelven, creo que es la de los niños que los vienen persiguiendo los narcos. Sí, eso está muy interesante. Y la otra es de época de un internado para niños problemáticos. Y digamos que la de Mientras el lobo no está, digamos que no es el director de la escuela, es el monstruo de la historia, ¿no? No hay nada sobrenatural, no hay pues monstruos tradicionales como tales, pero es en ese sentido el terror de la realidad para los niños, donde un adulto es el monstruo de la historia, ¿no? Claro. Y conforme avanza la historia es donde se va descubriendo poco a poco, ¿no? En cuanto a Vuelven, pues son estos niños que viven en la calle, desamparados de su familia y juntos están intentando sobrevivir, no nada más, digamos, a los horrores de la calle de no tener una familia, no tener donde comer, donde dormir, sino también esta pandilla de chicos involucrados en el narcotráfico que también están acosándolos, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, ninguno necesariamente es como el monstruo principal, sino todos los elementos sociales que están, que los tienen ahí es como las víctimas de la historia, básicamente. Entonces, a pesar de que no son como terror tradicional, también pues sí son
Bueno, está un poco el elemento del fantasma de la mamá, ¿no? Está, sí, ese es el elemento Sí, el sobrenatural, Tiger's Mouth, que en la no sé por qué lo historia pusieron no así, es creo que para porque nada el villano del monstruo. Más bien Es como un un ángel de adorno. la guardia. sí, Pero sí te lo presentan como un búho oscuro y demás, y la música y todo, ¿no? sí, Pero es el héroe, digamos, de la historia. Claro. básicamente. sí, y por ejemplo muchas veces el monstruo es un retrato del otro, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un villano. Es muy buena película esa, sí, sí me gustó. Creo que lo único que no me gustó de esa película, específicamente, y no tiene nada que ver con la calidad de la película en sí, es que creo que en una escena utilizan una pista de sonido, una canción que como que me sacó un poquito de onda, como que estaba medio mal colocada ahí, o bueno, suena como chistosa, pero pues de ahí en fuera está excelentísima la película. Pues vamos a ver la otra, ¿cómo ella? Mientras el lobo no está. Ok, sí, para checarla. Está por ahí en Prime, sí, Sí, no, Prime, sí, para checarla. Hay que ver más un de terror. Y en cuanto a cine, también pone hay una que está muy infravalorada, Ok. que es de los 70, se llama Las mariposas disecadas, con Sí. Silvia Pinal. Sí, al final. Es de esas veces que Silvia Pinal dijo, tengo ganas de hacer una película de terror. Pásenme todos los guiones que tengan, y le gustó esa en específico, Oh, wow. de las mariposas disecadas, que tiende hacia el terror, pero con niños. Oye, Escabroso. Sí, sí. Soy fan. Fuerte, pensado, sí. Sí, yo soy fan. Sí, ese es otro tema, ¿no? Y por ejemplo, o sea, hablar de estas figuras, ¿no? Estos pequeños tiranos, ¿no? Como la de Veneno de Hadas o... Bueno, aquí no tanto es que los niños sean el villano como tal, sino que es ella, la protagonista. No, ok, ya. Que cae un poco incluso hacia pedofilia. Que esos son otros temas. Sí, no son temas sensibles, pero que a veces, si se abordan bien, hacen más bien que daño. Y por ejemplo, por ahí no lo he leído, sé que por ahí Liliana Bloom y Cara también. El monstruo pentápodo, sí. El monstruo pentápodo, no lo he leído. Es un tema que a veces es un poquito complicado, ¿no? Lo he visto retratado de una manera no muy buena, pero creo que si lo logras manejar de una manera apropiada, puedes informar también, ¿no? Y bueno, alguna otra pregunta, sugerencia también. ¿No? Pues chicos, muchas gracias por venir. Un aplauso para ustedes, por favor. Como les comentaba, para los que vienen por primera vez, aquí tenemos este acervo especializado en terror. Tienen su sala de lectura, su segundo hogar literario. Como les comentaba, el 19 de octubre, el dominguito, a mediodía, vamos a tener nuestra primera reunión del Club de Lectura Mapachis, Miedosos Anónimos, con el libro de Bernardo Esquinca, Demonia, para quien guste sumarse. Es un club de lectura totalmente gratuito, tanto en persona como por Zoom, para los que no alcancen a reunirse ahí con nosotros, también va a ser por Zoom entre semana, en la tardecita, en un horario amigable para los godines. Aunque es totalmente gratis, también tenemos una cuota opcional de apoyo a la biblioteca de 50 pesitos, y los que nos gusten apoyar con la cuota, les vamos a dar una pequeña sorpresita. Entonces, ahí también está opcional. Tenemos otros eventos en camino, Muertos de Hambre, esta plática sobre el horror con la temática culinaria. En diciembre vamos a dar una plática sobre el horror en el contexto migratorio, creo que un día antes del Día del Migrante, hablando un poquito sobre el éxodo de autores mexicanos de terror en otras partes del mundo, como Silvia Moreno García, Eduardo Samano, autores nacidos o de origen mexicano como Isabel Cañas, también otros autores en un contexto, y también el tema de la migración en el tema del terror. Aparte, tenemos para octubre una sesión de micrófono abierto el día 30. Va a ser una competencia de relatos de horror, tradición oral o también escritos por ustedes mismos, que se va a llamar Batalla de Sustos. Y va a ser aquí, va a ser la segunda vez que lo hacemos, va a ser aquí en la MUI. Vamos a manejar dos categorías. Vamos a ser un poquito más como abiertos. Va a ser microrelato, máximo una cuartilla, algo que puedas contar en unos cuantos minutos. Y también tradición oral. O sea, por ejemplo, si tú quieres llegar y sabes que a mi tío se le apareció el diablo y se agarró machetazos, también vamos a manejar esa. Lo que pasa es que antes manejábamos una actividad que se llamaba el Open Mic Tenebroso. Esa actividad la hemos manejado como 3 veces, 2 veces aquí en Secu, y esa sí es totalmente de tradición oral. Es como, ¿sabes qué? Por ejemplo, Mike ganó una, con un relato ahí de la. ¿De la bruja?
pero sí estuvo tremendo. El de los machetazos. Sí, los machistas. Ah, sí. ¿No? Tremendo relato ahí, como eso fue homicidio. Feminicidio. Feminicidio, ¿no? Pero bueno, ahí luego nos contarás la historia. Y en esta ocasión vamos a fusionar las dos actividades y vamos a manejar bajo el techo de Batalla de Sustos. Vamos a premiar ficción original, escrita, una cuartilla, algo que no tome más de un par de minutos, máximo 5 quizá. Y también vamos a manejar la categoría de que, ¿sabes qué? Ahí en la fábrica donde trabajas aparece un niño, no sé. Y obviamente tratar de manejarlo en menos de 4 o 5 minutos. Vamos a manejarlo también en el Secufe, en el Centro Cultural Santa Fe. Se va a hacer el sábado 1 de noviembre. Entonces esa semana tenemos doble batalla, una aquí en Secut y una en Secufe, a ver cuál se pone más chido. Vénganse bien salsas. Y pues el día de hoy les agradezco por venir. Ahí si alguien gusta unirse al grupo de WhatsApp les paso la liga. Y también tenemos reportitos de la biblioteca por si gustan apoyar con la compra. Separadores, stickers, pins, muñequitos contra el estrés. Y bueno, cualquier duda aquí estamos a la orden. Muchas gracias por venir. Sí, estos chiquitos. Muchas gracias. Sí, tenemos, creo que son como 50 pesos.